Hola a todos. Hoy vamos a aprender a usar el presente de indicativo en español. Veremos cuándo se usa y cómo se conjugan los verbos regulares. Quédate hasta el final para dominar este tiempo verbal. Hoy aprenderemos a conjugar los verbos regulares en presente de indicativo en español. Empezamos con los verbos terminados en ater. Es muy fácil. Siguen un patrón fijo. Por ejemplo, el verbo hablar. Yo hablo, tú hablas, él, ella o usted habla, nosotros o nosotras hablamos, vosotros o vosotras habláis, ellos, ellas o ustedes hablan. ¿Lo ves? Solo hay que seguir la raíz y cambiar la terminación. Otros verbos que siguen este patrón: cantar, estudiar, trabajar, bailar, comprar y caminar. Ahora vamos con los verbos terminados en er. Siguen un patrón muy fácil de aprender. Por ejemplo, el verbo comer. Yo como, tú comes, él, ella o usted come, nosotros o nosotras comemos, vosotros o vosotras coméis, ellos, ellas o ustedes comen. ¿Ves el patrón? Solo cambia la terminación según la persona. Otros verbos que siguen este modelo son beber, aprender, vender, leer, correr y responder. Ahora vamos a ver los verbos terminados en ir. Al igual que los anteriores, siguen un patrón muy claro. Por ejemplo, el verbo vivir. Yo vivo, tú vives, él, ella o usted vive, nosotros o nosotras vivimos, vosotros o vosotras vivís, ellos, ellas o ustedes viven. Como puedes ver, las terminaciones son similares a las de los verbos en er, pero con algunas diferencias. Otros verbos que siguen este patrón son escribir, abrir, recibir, decidir, describir y compartir. Y ahora vamos a ver cuándo se usa el presente de indicativo. El presente de indicativo es un tiempo verbal que se usa en español para expresar acciones que ocurren en el momento actual, hábitos, verdades universales y eventos futuros planificados. También se emplea en instrucciones y narraciones históricas o literarias. Vamos a ver 7 casos en los que se usa el presente de indicativo. El presente de indicativo se usa para hablar de acciones en el momento actual. Se utiliza para describir lo que está ocurriendo en el mismo instante en que se habla. Ahora estoy en casa. María trabaja en una oficina. Escucho música mientras estudio. También el presente de indicativo se usa para describir estados o condiciones actuales. Este tiempo verbal expresa situaciones que se mantienen en el presente, ya sean físicas, emocionales o de contexto. El agua está fría. Estoy cansado después de trabajar todo el día. Hoy hace mucho calor. Podemos usar el presente de indicativo para expresar hábitos y rutinas. Se usa cuando una acción se repite con frecuencia o es parte de la vida cotidiana. Los lunes voy al gimnasio. Siempre desayuno a las 7 de la mañana. Mi familia viaja a la playa cada verano. Algunas palabras y expresiones que indican hábitos son siempre, todos los días, cada semana, normalmente, frecuentemente, habitualmente. El presente de indicativo se utiliza para expresar verdades generales y hechos científicos. Se usa para hablar de afirmaciones que son válidas en cualquier momento. El sol sale por el este. El agua hierve a 100 grados Celsius. Los peces viven en el agua. También el presente de indicativo se usa para hablar de eventos futuros programados. Cuando un evento ya está planificado y se considera seguro, el presente de indicativo reemplaza al futuro. Mañana tengo una reunión importante. El avión sale a las 10:30. Nos vemos esta tarde en la cafetería. Algunas expresiones que indican eventos futuros con el presente de indicativo son mañana, la próxima semana, dentro de un rato, esta tarde, esta noche. Podemos usar el presente de indicativo para dar instrucciones y órdenes suaves. Se usa en recetas, indicaciones y explicaciones de procedimientos. Mezclas la harina con los huevos y luego agregas la leche. Para llegar a la plaza, sigues todo recto y giras a la derecha. Abres la aplicación y seleccionas la opción de configuración. También podemos usar el presente de indicativo para narrar hechos históricos o literarios. Presente histórico.
Se emplea para contar acontecimientos pasados con un estilo más dinámico y vívido. En 1492, Colón llega a América y comienza la colonización. En la película, el protagonista descubre un secreto oculto. En la novela, la heroína lucha por la justicia y finalmente triunfa. ¿Te ha quedado claro el presente de indicativo? Déjamelo en los comentarios y dime qué otros temas te gustaría aprender. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.